Buenas tardes, hermanos. Es un gusto volver a comunicarnos este domingo y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y pues vamos a disponernos entonces en esta tarde para comenzar y vamos a hacer una oración antes de dar inicio. Padre Santo, te damos muchas gracias porque a través de esta semana has sido bueno con nosotros, nos has cuidado, has provisto para suplir nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Gracias, mi Dios, porque tenemos esa esperanza en ti y esa confianza en que tú estás guiando nuestro caminar día a día. Gracias, Padre, porque eres fiel y todopoderoso y tienes un plan y eres soberano. Y permítanos en esta tarde discernir tu palabra, entenderla y aplicarla, Señor, para que nuestras vidas sigan siendo renovadas y transformadas, para que cada día se parezcan más a nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre Santo, rogando también el perdón y la limpieza de nuestros pecados, suplicándote que tu Espíritu Santo en esta hora nos dirija, nos instruya, para poder, Señor, comprender la Escritura y de esta forma gozarnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el mensaje titulado 4 cosas que Dios quiere que recordemos de esta pandemia. 4 cosas que Dios quiere que recordemos de esta pandemia. Y vamos a aprender estas lecciones de la historia del pueblo de Israel, quien también atravesó por una cuarentena, pero fueron 40 años, ¿verdad? Nosotros estamos atravesando una cuarentena de unas cuantas semanas, pero el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse a un caminar en el desierto durante 40 años. Y vamos a encontrar algunas lecciones valiosas, las cuales nos van a ayudar cuando regresemos a la nueva normalidad, nos van a ayudar a vivir como Dios quiere. Y ya se están levantando en algunas ciudades esta cuarentena paulatinamente, pero a la vez existe la preocupación de una recaída, porque la gente puede olvidar los cuidados y las medidas sanitarias y entonces puede repuntar esta pandemia. Pero hay otra preocupación, yo diría espiritual, inclusive más importante, y es el olvidar las lecciones que Dios nos está enseñando durante este tiempo. Porque aunque usted no lo crea, hay gente que no sabe realmente lo que está sucediendo y menos pregunta, Señor, ¿qué nos estás queriendo decir a través de esta situación? Pero Dios, que es soberano y que controla todas las cosas, Él sin duda alguna nos está dando algunas lecciones importantes a través de esta crisis, de esta pandemia. Entonces vamos a aprender de estas lecciones del pueblo de Israel para no caer en lo que la primera generación de Israel que salió del pueblo de Egipto, y Dios les había prometido llevarlos a la tierra prometida, pero esta nación, sencillamente una nación incrédula y una nación rebelde, no pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad y por su rebeldía. Así es que hay algunas enseñanzas antes, a manera de introducción antes de dar inicio. Número 1 es entender que nuestro Dios es bueno. Comenzamos por ahí, ¿verdad? Porque a veces con la problemática y situaciones tan difíciles y críticas, la gente puede en un momento dado comenzar a dudar de la bondad de Dios y no. La Biblia nos enseña que Dios es bueno, Él es bondadoso. Número 2, es sorprendente cómo podemos desenfocarnos con esta tragedia y perder lo que Dios quiere enseñarnos. Estamos tan preocupados y tan afanados por lo que está sucediendo que no estamos prestando oídos a la voz de Dios y a las lecciones que Él quiere, que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Otra lección más es que si olvidamos, sencillamente podemos experimentar una tragedia mayor espiritual, y es que nuestro corazón se enfríe y es que nuestro corazón esté vagando y vagando y vagando, así como el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Nosotros no entendamos y no cambiemos de aquellas cosas que Dios quiere que cambiemos. Y una verdad más es que aún los tiempos oscuros son usados para transformarnos a la semejanza de Jesús. Aún los tiempos oscuros pueden ser usados para transformarse en bendiciones, para que nosotros podamos
madurar en la fe. Bueno, vamos entonces a ver las siguientes 4 lecciones de esta cuarentena en el desierto que tuvieron los hijos de Israel. Y son 4 cosas que Dios quiere que recordemos. 4 cosas que Dios quiere que recordemos. Entonces, comenzamos en nuestras Biblias, por favor, a leer en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 8, en los versos del 1 al 5. Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Voy a darle lectura y le voy a pedir que me siga con su Biblia, que también tome nota de estas enseñanzas, por favor. Cuidaréis de poner por obra, dice el Señor, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bueno, 4 cosas que Dios quiere que recordemos de esta pandemia y las aprendemos pues también de la cuarentena que el pueblo de Israel tuvo que atravesar durante 40 años. Bueno, número 1, la primera cosa que necesitamos recordar es cómo Dios nos guió. Necesitamos recordar cómo Dios nos guió. Y dice en el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Bueno, el hecho de que uno no sepa a dónde va durante esta temporada, porque todo parece tan incierto, pues eso no significa que Dios no nos esté llevando a algún lado. Eso no significa que Dios no nos esté guiando. Así como el pueblo de Israel al salir de Egipto no sabían bien a bien hacia dónde se dirigían, ni tampoco el camino. Ese fue asunto de Dios, el saber a dónde iban a llegar, y también Dios les estaba conduciendo por el camino adecuado. El hecho de que no sepamos por dónde vamos, pues no significa que Dios deje de guiarnos. Ahora, aparte hay en Deuteronomio, por favor, y vamos a ver algunos otros textos para ver de qué manera fue Dios guiando a su pueblo. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, Éxodo capítulo 13, en los versos 21 y 22, dice aquí la Escritura, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bueno, entonces aquí tenemos algunos principios muy interesantes, y es, en ese desierto, tanto de día como de noche, Dios siempre guió a su pueblo, siempre les guió. Durante el día, a través de una columna de nube, y en la noche, a través de una columna de fuego. Pero siempre a través de esa forma Dios estuvo conduciendo el caminar de su pueblo. Hay interrupciones en la vida, sí, son parte de la vida. Hay imprevistos, sí, igual que lo que nosotros estamos atravesando el día de hoy, interrupciones, pero las interrupciones son parte de vida, y las interrupciones Dios las usa para guiarnos o para reencauzar nuestro camino. En ocasiones quizás nos estamos ya alejando del camino de Dios, y Dios tiene que hacer esta interrupción y bajar el switch, ¿verdad?, de nuestra vida, para decirnos: ten cuidado por donde vas, te estás perdiendo, te estás desviando, no es el camino que yo he establecido para ti. Entonces el Señor de alguna manera usa esas interrupciones divinas, digámoslo así, esos imprevistos, para llamar nuestra atención y para decirnos: yo soy quien va guiando tu camino. Ahora, ¿qué aprendemos durante esta temporada? Vamos ahora al Salmo 143, por favor.
Y en el Salmo 143, en los versos del 8 al 10, encontramos una oración preciosa que debiésemos de hacer todos los creyentes todos los días en la mañana. Salmo 143, versos del 8 al 10. Y dice así la Escritura: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Entonces, observe cómo se comienza el día, y comenzamos el día dirigiéndonos al Señor, pidiéndole que nos haga oír su misericordia. En vez de estar oyendo tanta preocupación y tanta queja, Señor, hazme oír de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia, porque en ti he confiado. Y aquí hay un punto clave: la confianza diaria en el Señor. Continúa en el verso 8: hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Ya había compartido anteriormente este mismo texto, pero es importante recalcar el preguntarle al Señor: Señor, el día de hoy, un día a la vez, dime este día, Señor, por favor, por dónde debo yo de andar, las decisiones que debo yo de tomar, guíame, instrúyame. Verso 9: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y el verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes en el verso 10. Seguimos pidiéndole al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Cada día hágase tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y en segundo lugar, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces contamos con la voluntad de Dios que está en su palabra, y también con la presencia de su Espíritu Santo que mora en nosotros para podernos guiar día a día. Ahora el Señor Jesús dijo: yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, una buena pregunta que podemos hacernos en esta tarde es: ¿cómo me está guiando Dios durante esta crisis, en estos tiempos, durante estos días? Dios no nos deja sin su guía. Dios quiere que aprendamos a oír su voz a través de su palabra y de su Espíritu Santo, y buscar realmente su voluntad. Entonces necesitamos recordar, en primer lugar, cómo Dios nos guió. Bien, en segundo lugar, necesitamos recordar cómo Dios nos probó. ¿Cómo Dios nos probó? Deuteronomio 8:2. Regresamos al texto base, por favor. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, otra lección que podemos nosotros aprender durante esta época también es recordar que Dios nos está probando. Ahora, obviamente Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Más bien las pruebas que Dios nos da es para iluminarnos, es decir, para hacernos entender la realidad que hay en nuestro corazón. Porque a veces pensamos ciertas cosas o las imaginamos que las estamos viviendo cuando la realidad es otra. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Bueno, pues Él los llevó a través del desierto, y ese desierto era parte del plan de Dios. Ahora, pero en un principio, ellos tenían que atravesar necesariamente por ese desierto antes de llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero su trayecto no les iba a llevar más de 2 o 3 semanas. Sin embargo, debido a su incredulidad y a su rebeldía, Dios tuvo que reprenderlos, y su estancia en el desierto duró 40 años. Ahora, ¿por qué? Porque eran incrédulos y porque eran duros y rebeldes de corazón. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Les estaba enseñando algunas lecciones muy importantes en el desierto. Es decir, Dios nunca desperdicia ninguna experiencia, por amarga o por dolorosa que ésta sea. Conflictos, luchas, desacuerdos, padecimientos, pérdidas, etc. El Señor usa todo eso para transformar el pensamiento y el carácter de sus hijos. Por eso dice aquí: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, ¿quién realmente necesita saber lo que hay en el corazón? Dios no, Él conoce todos los corazones. Más bien somos nosotros los que necesitamos saber la verdad que existe en nuestro corazón. No de palabra, no de apariencia, sino la realidad, ¿verdad?
Y los problemas son buenas pruebas para que salga lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Así es que las pruebas nos permiten entender quiénes somos en realidad, sin guardar las apariencias. ¿Qué estaba probando el Señor a través del desierto para con su pueblo? Nos dice aquí que te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó por maná. Bueno, Dios prueba. ¿Qué es lo que Dios prueba? Dios prueba en primer lugar nuestra fe, si verdaderamente confiamos en Él o no. Ahora, las pruebas de la vida en el cristiano no se pueden evitar porque Dios purifica nuestra fe a través de las adversidades y a través de las crisis y a través de los momentos duros y difíciles. Y vamos a buscar, por favor, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7, dice aquí la Escritura, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si el oro es un metal precioso, pues dice aquí el apóstol Pedro, nuestra fe es algo más precioso todavía que el oro. Y Dios tiene que estar purificando y quitando esas escorias que a veces tenemos todavía en nuestra fe. Así es que las pruebas nos purifican, refinan la fe, refinan nuestra confianza, fortalecen nuestra confianza en Dios y además también a través de las adversidades Dios está desarrollando en nosotros un carácter paciente. La paciencia es un elemento muy importante en la vida del cristiano. Hebreos capítulo 6, en el verso 12, dice aquí, Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Entonces, observe dos elementos que se necesitan para heredar las promesas de Dios, son tanto la fe como la paciencia. Estamos a unas cuantas semanas encerrados en casa, muy limitados en muchísimas cosas, y ya la gente empieza a perder la paciencia, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a ser pacientes, a saber esperar en Él y a entender que como creyentes maduros y responsables, no podemos vivir con arrebatos, ¿verdad? Y pensar que los arrebatos nos van a traer la solución. Tenemos que aprender a ser pacientes, a confiar en el Señor y esperar que sus promesas vengan a nuestra vida. Regresamos a Deuteronomio, por favor. El Señor dice, les estoy probando, les estoy afligiendo. Ahora, cuando se refiere aquí a afligir, significa que Dios les estaba enseñando a ser un pueblo humilde. Un pueblo humilde, esa es la interpretación. ¿Por qué Dios estaba haciendo atravesar a su pueblo, que eran 2 millones de israelitas aproximadamente, por este desierto? Porque eran un pueblo muy terco. Así lo describe también la Escritura. Entonces, cuando una persona es terca, es necia, se resiste y es incrédula, pues no se puede hacer mayor cosa en su vida. Entonces, Dios tiene que usar el desierto para hacerlos un pueblo humilde. Ahora, igualmente en nuestra vida, Dios tiene que usar las adversidades para enseñarnos a ser humildes, para enseñarnos a no sentirnos autosuficientes y pensar que nosotros podemos todo y pensar que no necesitamos de Dios y pensar que tenemos muchísimos recursos. No, hermanos, Dios está enseñándonos a ser un pueblo humilde. Eso lo vimos la semana pasada cuando Jesús nos invitaba a aprender de Él. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué estamos aprendiendo durante el desierto? Estamos aprendiendo a ser dependientes de Dios. No nos gusta usar esa palabra, ¿verdad? No nos gusta sentirnos que dependemos de nadie, dependemos de Dios. Esa es la verdad. Somos gente muy frágil, somos gente vulnerable y en todos los aspectos nada hay seguro excepto la verdad de Dios. Todo lo demás es frágil y en un momento todo se puede venir para abajo. La salud, el dinero, amistades, relaciones, lo que sea, ¿verdad?
Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que solamente debemos de poner nuestra confianza en Dios, que es la fuente de los recursos y de las bendiciones. No pongamos nuestra confianza en las bendiciones, pongamos nuestra confianza en la fuente de las bendiciones, que es el Señor. Entonces, la segunda lección es: necesitamos recordar cómo Dios nos probó. Déjeme preguntarle, ¿cómo está probando Dios a usted durante estas semanas? Número 3, vamos con la tercera lección que necesitamos recordar, y es: necesitamos recordar cómo Dios nos proveyó, cómo Dios nos proveyó. Y en Deuteronomio 8, en el versículo 3, dice aquí: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, necesitamos recordar cómo Dios provee. Ciertamente los informes que nos dan son millones de empleos que se están perdiendo, millones de negocios que están cerrando o que están yendo a la bancarrota, y claro que eso pone a mucha gente nerviosa, de mal humor, con ansiedad, con temor, con incertidumbre, y todo eso es entendible, ¿verdad? Lo entendemos, pero usted como hijo, como hija de Dios, no debe de perder esa confianza en el Señor. Dios dice que durante esos tiempos en el desierto, dice, Dios te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, con comida que no conocías. Vamos a darle una aplicación. Imagínense, 2 millones de personas atravesaron el desierto y pues ¿qué tenían que comer? Se les terminó el alimento, pero en vez de ellos clamar y confiar al Señor, lo que hizo Israel fue quejarse y quejarse y quejarse. Tenían sed y se quejaban porque no había agua. Tenían hambre y se quejaban porque no tenían alimento. Y así una serie de quejas que el pueblo estuvo constantemente quejándose contra Dios, en vez de clamar al Señor con confianza y en vez de ser agradecidos con Dios. Ahora, cada vez que ellos tenían esas necesidades, Dios suplió. Dios suplió. Ahora, ¿por qué? Porque Dios les estaba enseñando que Él es la fuente, quien va a suplir lo que necesitamos. Usted está preguntando, ¿y me alcanzará para pagar la renta, para pagar la hipoteca de la casa, para pagar la colegiatura de los hijos, para pagar las medicinas, para pagar tal o cual cosa, verdad? Y por eso mucha gente no puede dormir por las preocupaciones económicas, y a veces inclusive por los problemas en el hogar se incrementan por las presiones económicas también. ¿Qué nos dice Dios? Bueno, que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. ¿Qué les estaba enseñando? Bueno, Dios les dio el maná en el desierto. Ahora, el maná era un alimento que provenía del cielo. Y no vamos a entrar ahorita en las características del maná, que las describe en el libro del Éxodo y Números, pero el maná era un alimento que aparecía en las noches después del rocío, y era un alimento redondo, aplanado, de color blanco y con sabor a miel. Y todos los días, durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto, Dios les proveyó día a día el alimento para cada día. Enseñándoles ¿qué? Enseñándoles así a depender de Él, enseñándoles así que Dios es poderoso y Él abrió las ventanas de los cielos y les proveyó el alimento, y también para enseñarles algo más, que no solo de pan vivirá el hombre. La gente está muy preocupada por eso, qué comeré, qué beberé, qué vestiré. Son las preocupaciones cotidianas. Pero el Señor nos ha dicho, no te preocupes, yo voy a suplir todas tus necesidades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Nos afanamos mucho por el alimento, pero no nos afanamos por otro alimento, ¿verdad? Que es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y Jesús también lo volvió a decir en los evangelios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, necesitamos el sustento bíblico, el sustento de la palabra de Dios, para nutrir nuestra fe, nutrir nuestra esperanza, nutrir nuestro amor por Cristo, nutrir nuestra confianza en el Señor, para que sea nutrida nuestra santidad en Cristo,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estos tiempos en el desierto temporales, tenemos que, y lo hemos insistido una y otra vez, tenemos que regresar al buen hábito de alimentarnos de la Biblia todos los días y permitir que Dios hable a nuestros corazones. Busque por favor en Juan capítulo 6. Ahora, este maná también tiene un simbolismo, ¿verdad? Y lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 6, que el maná era una figura o una representación o un símbolo de otro tipo de alimento. Los israelitas comieron codornices, etcétera, dice, pero murieron. Pero quien prueba de este alimento, que es el maná del cielo, y en este caso el maná del cielo representa a Jesucristo, quien prueba de este alimento, es decir, de Cristo Jesús, tendrá la vida eterna. Juan 6:48 en adelante, el 51. Juan 6:48, dice aquí Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así es que el maná realmente es una figura de Cristo, y aquí la aplicación es: necesitamos nosotros probar a Cristo, es decir, creer en Él, recibirle como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor Jesucristo, aquí está mi vida. Creo que tú has venido para morir en mi lugar, para derramar tu sangre, para perdonarme y limpiarme, y creo que tú moriste, pero al tercer día tú resucitaste y hoy quieres tú vivir en mi corazón. Cuando usted prueba este maná del cielo que es Jesucristo, Él le promete a usted el perdón de pecados y la vida eterna. Déjeme preguntarle: ¿ya ha probado usted a Jesucristo? ¿Ya le ha entregado usted su vida? Esa es la buena noticia de salvación, ese es el Evangelio, que Cristo vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, en cuanto a la provisión de Dios, mis hermanos, que es algo muy importante que nos tiene muy al pendiente, ¿qué nos promete Dios? Permítame compartirle varias promesas brevemente. Bueno, una está regresamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 16. Deuteronomio 8, 16. Bien, dice aquí la Escritura: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Ese es el punto que a veces perdemos nosotros de vista, que las pruebas que Dios permite o envía a nuestra vida tienen como propósito a la postre hacernos bien. Claro que de momento, como vamos a ver en el siguiente punto, no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, me pasa a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo? Etcétera, etcétera. Pero Dios dice: yo tengo un plan y esto lo estoy usando para acercarte a mí, para hacer crecer tu fe, para que dependas de mi gracia, ¿verdad? Para que veas cómo yo soy un Dios todopoderoso y un Dios de amor y un Dios justo y santo. Seguimos ahí en Deuteronomio capítulo 2, por favor. Deuteronomio 2. Ahora el verso 7. Deuteronomio 2, 7. Dice aquí la Escritura: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Subraya esta promesa, créala. Y nada te ha faltado. Quizás le han reducido el sueldo o quizás le han despedido. Usted siga confiando en el Señor, ore al Señor, toque puertas y Dios abrirá alguna puerta para que usted tenga un trabajo, para que usted tenga una manera de recibir el sustento. Dios abre puertas, pero Él nos ha dicho: Jehová tu Dios ha estado contigo. Es decir, aún en esta pandemia, claro que sí, ¿verdad? Y nada nos ha faltado. Así es que qué bendición de nuestro Dios el poder confiar en Él. Y dos promesas más, por favor, para tenerlas en cuenta. Salmo 37, 25.
Salmo 37, 25, promesas para el pueblo del Señor. Salmo 37, 25, dice el rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que esto traiga paz al corazón. Salmo 23:1, ya se lo sabe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en 2 de Corintios, con esto termino estas promesas en cuanto a la provisión de Dios. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. 2 de Corintios 9, 8, dice así la Escritura: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué dice la Escritura? Poderoso es Dios. Él sabe cómo, Él sabe en qué manera, pero para Él no hay nada imposible ni nada difícil, y el Señor seguirá proveyendo lo material, el pan, el trabajo, a su pueblo. Pero nosotros tenemos que alimentarnos diariamente del maná, de Jesucristo, conocerlo, amarlo, que Él sea nuestro tesoro supremo, nuestro primer amor, Jesucristo. El Señor nos advierte igual dentro de esta promesa de la provisión y nos dice: acuérdate que eres frágil, y nos previene aquí con lo siguiente en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versos 17. Deuteronomio 8, 17. Una palabra de advertencia, y dice: ten cuidado de que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, sino acuérdate, ¿verdad? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, o sea, para tener tus ingresos, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Entonces el Señor nos dice: yo voy a proveer. Ahora ten cuidado que cuando termine esta pandemia te olvides de mí y luego pienses que es tu sagacidad, tus influencias, tus contactos, tus recursos, tus capacidades, y a través de ellos tú pongas tu confianza en tus recursos. Dice el Señor: ten cuidado, no te olvides, recuerda que yo soy tu proveedor, y no te enaltezcas, porque si no te vas a apartar de mi camino y entonces regresarás a la problemática de siempre. Y finalmente, necesitamos recordar, en cuarto lugar, cómo Dios nos disciplinó. Recordar cómo Dios nos disciplinó. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículos 4 y 5 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días. Habla del cuidado de Dios. Verso 5. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En cuarto lugar, necesitamos recordar cómo Dios nos disciplinó. Ahora, obviamente que hay una diferencia en este sentido en cuanto a cómo castiga el hombre a su hijo y cómo el Señor nos castiga o nos reprende. Nosotros como humanos, muchas veces nuestro castigo, nuestra disciplina hacia nuestros hijos, la verdad, sinceramente, a veces no es el correcto, no es el adecuado. A veces castigamos con enojo, con ira o para desquitarnos, o sea, por muchas cosas, pero no con el motivo, con la actitud y de la forma correcta a veces. Sinceramente tenemos que reconocerlo. Pero el castigo o la disciplina que Dios da a sus hijos proviene de Él como un padre amoroso. Nunca perdamos esto. La disciplina que Dios nos da, y necesitamos todos los cristianos ser disciplinados, la disciplina de Dios siempre proviene de su corazón amoroso, de su sabiduría, de su santidad. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos está formando. Dios nos está haciendo gente responsable, gente que respete sus palabras, sus mandamientos. Entonces, diríamos en un lenguaje coloquial: necesito recordar las nalgadas del desierto, ¿verdad? Las correcciones que durante esos momentos oscuros y esos momentos difíciles Dios está usando para humillar mi orgullo, ¿verdad? Mi terquedad, mi necedad, y para hacerme dócil, manso y humilde de corazón.
Ahora, los castigos, las disciplinas de Dios, esas disciplinas son regalos de Dios. Quizás usted no lo había contemplado así, pero piense, las disciplinas que Dios aplica a sus hijos son para su formación, nuestra formación. Son para evitar que volvamos a caer en esas mismas situaciones. Porque Dios sabe que siempre la desobediencia, que siempre la incredulidad, que siempre el pecado van a traer en nuestra vida consecuencias negativas si insistimos en el pecado. Entonces, por eso el Señor tiene que disciplinarnos para evitar que nos perdamos, para evitar que el pecado nos destruya o nos haga gente tan insensible que nos olvidemos de Dios, inclusive hasta que reneguemos de Dios. Lamentablemente a veces hay gente que con esta situación lo que hace es renegar de Dios, enojarse con Dios, estar amargados con Dios, porque Dios no cumplió las cosas como ellos querían que salieran. A ver, Dios es sabio y Él sabe siempre lo mejor, nosotros no. Por eso tenemos que aprender a entender que aún las consecuencias, lo que sea que nos haya sucedido en la vida o estemos atravesando ahorita, a veces por malas decisiones, bueno, aún Dios usa esas consecuencias para hacernos madurar, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar en Hebreos y ya estamos casi por terminar. Hebreos capítulo 12 amplía este aspecto de la disciplina o del castigo de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. Hebreos capítulo 12, verso 5, dice aquí: y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Observe cómo comienza otra vez la misma exhortación. No te olvides, ya se han olvidado. Por eso Dios nos está diciendo: recuerda, recuerda, recuerda. ¿Qué tengo que recordar, Señor? Que te disciplino. Y te disciplino como un padre amoroso. Por lo tanto, no menosprecies, dice el Señor, mi disciplina. Ni tampoco desmayes, o sea, ni te desanimes, ni abandones la fe, ni nada por el estilo. Verso 6. Porque, aquí está la razón, porque el Señor al que ama, que corrige, disciplina. Mis hermanos, aunque somos jóvenes o adultos y aunque tengamos un buen tiempo en la fe, seguimos luchando con nuestro egoísmo, seguimos luchando con nuestras tentaciones, seguimos luchando con nuestras necesidades. Tenemos puntos ciegos que nosotros no vemos, la verdad. Todos tenemos puntos ciegos, pero pensamos que tenemos una visión clara y no es cierto. Por eso el Señor tiene que usar a veces hermanos, a otras personas, circunstancias, ciertas situaciones, para que nos demos cuenta de algunas cuestiones que están mal en nosotros. Malos hábitos, formas de pensar tóxicas, y actividades o gente con la cual no debiésemos estar conviviendo porque nos está influenciando de manera negativa, nos está dañando, está haciendo que nuestra fe se enfríe. Así es que el Señor tiene que llamarnos la atención, que disciplinarnos, y continuamos en el verso 7, Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay gente que puede estar viviendo en su maldad y no recibir ninguna disciplina, pues ¿por qué? Pues porque no es hijo de Dios, sencillo. Pero aquí tenemos una garantía: eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar, Dios te va a corregir, pero es para tu bien y para su gloria. Entonces no menosprecies ni te molestes con Dios, sino simplemente acepta su disciplina, pídele sabiduría. Si necesitas entender en qué áreas estás fallando, y Dios te dará esa sabiduría. Pero dice, todos los creyentes hemos sido participantes de esa disciplina amorosa de Dios. Nunca pierda de vista esto. Es una disciplina amorosa, sabia y justa. Verso 8. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. Aquí está uno de los propósitos. Somos disciplinados para que de nuestra vida se vaya apartando esas escorias de pecado, esos estorbos en nuestro caminar con el Señor, para que participemos de su santidad. Y el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pregúntale a las personas si ahorita están alegres. La mayoría le va a decir, ¿cuál alegres? ¿Verdad? Como estamos aquí confinados. Pero el creyente que va entendiendo todo esto puede decirle, gracias Padre, porque en esto estás cumpliendo tus propósitos. Entonces usted puede inclusive, aún dentro de esta adversidad, gozarse, porque sabe que esto no es producto del azar, sino que Dios está cumpliendo aquí sus propósitos. Y dice aquí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, aquí está como leíamos en Deuteronomio, a la postre Dios nos hace bien. Dice aquí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Queridos hermanos, esta pandemia está sirviendo como una forma de ser ejercitados en la disciplina espiritual. Tenemos que entenderlo así, creerlo así y verlo así. Es decir, esto tiene que estar produciendo en su pueblo crecimiento y gracia. Crecimiento en gracia y en carácter. Un crecimiento en gracia y en carácter. Así es que no se pierda la disciplina de Dios, es una gran bendición, es un regalo que el Señor nos hace, porque Dios nos ama y Él quiere que nuestro corazón se apegue al suyo. En conclusión, déjeme hacer estas 4 preguntas. ¿Cómo Dios te ha guiado? ¿Cómo Dios te ha aprobado? ¿Cómo Dios te ha provisto? ¿Y cómo Dios te ha disciplinado? Deje que estas respuestas a estas 4 preguntas le sostengan a usted durante este tiempo. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver aún a través de estas circunstancias tu bondad, tu sabiduría, tu amor, tu poder, tu fidelidad. Podemos ver, Señor Jesucristo, y entender que tú eres el maná del cielo. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque al probarte, al creer en ti, al confiar en ti, al obedecerte, podemos ver que tú eres esa respuesta cada día, Señor, a las vicisitudes que enfrentamos. Gracias porque podemos aún inclusive entender que todo lo estás usando para nuestro bien y para tu gloria. Gracias, Dios, porque aprendemos estas lecciones aún de tu pueblo como una medida preventiva, Señor, para entender la importancia de recordar cómo tú nos guías durante estos momentos. Cómo tú, Señor, nos pruebas. Cómo tú, Señor, provees fielmente. Y cómo tú, Señor, a través de esta disciplina, estás produciendo en nosotros una mayor santidad para parecernos más a Cristo. Padre Santo, confiamos en ti y oramos no solamente por nuestra vida, sino también que uses nuestra vida para compartir tus buenas noticias. Para que la gente, Señor, que está desesperada, que está en incertidumbre, que está con pánico, con temor, o algunos, Señor, resentidos o amargados o dolidos, úsanos, mi Dios, para llevarle las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y de esta manera puedan acudir a ti con un corazón arrepentido y con una confianza plena para que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Y gracias, Padre, porque usas aún estos momentos de transición y temporales en el desierto, pero que tú, Señor, como dices en tu palabra, a la postre nos harás bien. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.